El estrés del trabajo. Oye, estoy muy estresado con el trabajo últimamente. ¿Qué pasa? ¿Tienes mucho que hacer? Sí, tengo muchos proyectos y muy poco tiempo. Eso es muy difícil. ¿Cuántas horas trabajas cada día? Trabajo unas 10 horas al día, a veces más. ¡Qué barbaridad! Eso no es bueno para la salud. Lo sé, pero mi jefe siempre quiere los proyectos para ayer. ¿Has hablado con tu jefe sobre el problema? No, todavía no. Me da un poco de miedo. Pues creo que es importante hablar con él. Tienes razón. Voy a hablar con él mañana. Venga, eso es una buena decisión. Sí, y también voy a intentar descansar más este fin de semana. Perfecto. El descanso es muy importante cuando estás estresado. Gracias, Carmen. Me siento mejor después de hablar contigo. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Estresado. 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 Estoy muy estresado con los exámenes. Estoy muy estresado con los exámenes. Proyecto. 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 Tengo que terminar el proyecto hoy. Tengo que terminar el proyecto hoy. Descansar. 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 Necesito descansar después del trabajo. Necesito descansar después del trabajo. Salud. 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 El estrés es malo para la salud. El estrés es malo para la salud. Jefe. 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 Mi jefe trabaja mucho todos los días. Mi jefe trabaja mucho todos los días. Ansiedad antes del examen. Pablo, no puedo dormir bien. Tengo mucha ansiedad por el examen. A ver, ¿cuándo es el examen exactamente? Es el jueves por la mañana y hoy ya es lunes. Bueno, todavía tienes 3 días para estudiar. Es muy poco tiempo. He estudiado, pero no recuerdo nada. Eso le pasa a mucha gente cuando está nerviosa. ¿Tú también te pones nervioso antes de los exámenes? Claro, a veces sí. Pero tengo un truco que me ayuda mucho. ¿Qué truco? Cuéntame, por favor. Respiro profundamente durante 5 minutos antes de estudiar. ¿Y eso de verdad funciona? Sí, funciona muy bien.
Después me siento más tranquilo. Vale, voy a intentarlo esta noche antes de abrir el libro. Perfecto. Y también es importante dormir bien la noche anterior. Tienes razón. Voy a acostarme pronto esta noche. Gracias. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Ansiedad. 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 Tengo mucha ansiedad antes de hablar en público. Tengo mucha ansiedad antes de hablar en público. Nervioso. 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 El estudiante está nervioso antes del examen. El estudiante está nervioso antes del examen. Respirar. 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 Respira profundamente y relájate. Respira profundamente y relájate. Tranquilo. 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 Después de descansar, me siento tranquilo. Después de descansar, me siento tranquilo. Recordar. 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 No recuerdo bien las palabras nuevas. No recuerdo bien las palabras nuevas. Problemas en casa. Marta, últimamente me siento muy agobiada en casa. ¿Agobiada? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tengo que cuidar a los niños, limpiar la casa y trabajar al mismo tiempo. Eso es demasiado para una sola persona, Lucía. Lo sé, pero mi marido trabaja muchas horas y llega muy tarde. ¿Has hablado con él sobre cómo te sientes? Sí, pero él dice que también está muy cansado. Entiendo, pero los dos tenéis que buscar una solución juntos. Tienes razón. Ayer tuve una crisis de ansiedad y lloré mucho. Pobrecita, ¿y ahora cómo estás? Ahora estoy un poco mejor, pero todavía estoy muy cansada. Mira, yo puedo ayudarte con los niños algunos días. Eso es muy amable de tu parte. Gracias de verdad. Para eso están las amigas. No tienes que hacer todo sola. Eso me tranquiliza mucho. Voy a hablar con mi marido esta noche. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Agobiada. 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 Estoy agobiada con tantas responsabilidades. Estoy agobiada con tantas responsabilidades. Cuidar. 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 Ella cuida a sus hijos con mucho amor. Ella cuida a sus hijos con mucho amor. Solución. 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 Tenemos que encontrar una solución al problema.
Tenemos que encontrar una solución al problema. Crisis. 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 Tuvo una crisis de ansiedad en el trabajo. Tuvo una crisis de ansiedad en el trabajo. Llorar. 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 A veces llorar te ayuda a sentirte mejor. A veces llorar te ayuda a sentirte mejor. El estrés de las redes sociales. Elena, paso demasiado tiempo en las redes sociales y me estresa mucho. ¿Por qué te estresa? ¿Qué miras exactamente? Veo las fotos de todo el mundo y siento que mi vida es aburrida. Oye, eso no es real. La gente solo publica las cosas buenas. Ya lo sé, pero de todas formas me afecta mucho. ¿Cuántas horas al día usas el móvil? Unas 4 o 5 horas. A veces más por la noche. Qué guay sería tener más tiempo libre sin el móvil. Pero es muy difícil dejarlo. Es como una adicción. Yo también tenía ese problema. Ahora pongo el móvil en otra habitación por la noche. ¿Y funciona ese método? Sí, ahora duermo mucho mejor y estoy menos ansiosa. Voy a intentarlo esta noche. Voy a poner el móvil en el salón. Venga, y si quieres, podemos quedar para hacer algo sin móviles. Me parece una idea estupenda. El sábado quedamos, ¿vale? Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Redes sociales. Redes sociales. Redes sociales. Paso mucho tiempo en las redes sociales. Paso mucho tiempo en las redes sociales. Afectar. 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 El estrés me afecta mucho en el trabajo. El estrés me afecta mucho en el trabajo. Adicción. 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 El móvil puede crear una adicción. El móvil puede crear una adicción. Habitación. 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 Mi habitación es pequeña pero cómoda. Mi habitación es pequeña pero cómoda. Publicar. 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 Ella publica muchas fotos en Instagram. Ella publica muchas fotos en Instagram. Hablar con el médico. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Pues no muy bien, doctora. Tengo mucho estrés últimamente. ¿Desde cuándo tiene usted estos problemas de estrés? Hace unos 3 meses, desde que cambié de trabajo. Entiendo.
¿Tiene usted problemas para dormir? Sí, me despierto muchas veces por la noche y no puedo volver a dormir. ¿Y tiene usted dolores de cabeza o tensión en el cuerpo? Sí, tengo dolor de cabeza casi todos los días y la espalda muy tensa. Esos son síntomas típicos del estrés crónico. ¿Es muy grave, doctora? No es grave, pero es importante tratarlo. Voy a recomendarle algunas técnicas de relajación. ¿Necesito tomar medicación? Por ahora no. Primero vamos a intentar con el ejercicio y la relajación. De acuerdo, doctora. Voy a seguir sus consejos. Muy bien, vuelva usted en 2 semanas para ver cómo está. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Síntoma. 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 El dolor de cabeza es un síntoma del estrés. El dolor de cabeza es un síntoma del estrés. Relajación. 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 La relajación es buena para la mente. La relajación es buena para la mente. Medicación. 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 El médico no me recetó medicación. El médico no me recetó medicación. Tratarlo. 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 Es importante tratarlo a tiempo. Es importante tratarlo a tiempo. Tensión. 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 Siento mucha tensión en los hombros. Siento mucha tensión en los hombros. El ejercicio como solución. Iván, últimamente tengo mucho estrés y no sé qué hacer. ¿Has probado hacer deporte? A mí me ayuda muchísimo. No hago ejercicio nunca. No tengo tiempo ni energía. Bueno, no tienes que hacer mucho. Con media hora es suficiente. ¿Y de verdad el deporte reduce el estrés? Sí, el ejercicio libera endorfinas y te sientes mejor después. ¿Qué tipo de ejercicio haces tú? Corro 3 veces a la semana y voy al gimnasio los lunes. Correr me parece muy difícil. ¿Hay algo más fácil? Pues puedes empezar con caminar rápido durante 30 minutos. Eso sí puedo hacerlo. El parque está muy cerca de mi casa. Claro, y si quieres podemos salir a caminar juntos mañana por la mañana. Me parece genial. ¿A qué hora quedamos? A las 8, antes del trabajo, ¿te va bien? Perfecto. Mañana voy a empezar mi nueva rutina de ejercicio. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Deporte. Deporte. Deporte.
Hacer deporte es bueno para el cuerpo y la mente. Hacer deporte es bueno para el cuerpo y la mente. Liberar. 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 El ejercicio libera endorfinas en el cuerpo. El ejercicio libera endorfinas en el cuerpo. Rutina. 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 Tengo una rutina de ejercicio todos los días. Tengo una rutina de ejercicio todos los días. Energía. 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 Hoy no tengo energía para salir. Hoy no tengo energía para salir. Reducir. 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 El yoga puede reducir el estrés. El yoga puede reducir el estrés. Una conversación en el tren. Perdona, ¿te molesta si hablo un momento? Estoy muy nervioso. No, claro que no. ¿Qué te pasa? Voy a una reunión muy importante en Madrid y tengo mucha presión. A ver, ¿es la primera vez que vas a esa reunión? No, pero esta vez es muy importante para mi empresa. Entiendo. Yo también he tenido reuniones muy estresantes. ¿Y cómo te preparas tú para esas situaciones? Pues intento organizar bien mis ideas antes y practico lo que voy a decir. Yo he preparado todo, pero sigo sintiéndome muy tenso. Mira, lo más importante es respirar y hablar despacio. Tienes razón. Cuando estoy nervioso, hablo muy rápido. Eso es muy normal. La próxima vez, haz una pausa antes de responder. Voy a intentarlo. Gracias por los consejos, de verdad. Venga, ánimo. Seguro que lo vas a hacer muy bien. Gracias. Ya me siento un poco más tranquilo. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Presión. 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 Tengo mucha presión en el trabajo esta semana. Tengo mucha presión en el trabajo esta semana. Reunión. 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 La reunión con el jefe es a las 10. La reunión con el jefe es a las 10. Tenso. 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 Estoy muy tenso antes de la presentación. Estoy muy tenso antes de la presentación. Pausa. 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 Haz una pausa cuando te sientas nervioso. Haz una pausa cuando te sientas nervioso. Organizar. 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 Es importante organizar bien tu tiempo. Es importante organizar bien tu tiempo. Meditación y mindfulness. Tomás, un amigo, me ha recomendado la meditación
para el estrés. ¡Qué guay! Yo medito todos los días y me ayuda muchísimo. ¿Es difícil aprender a meditar? No, es bastante sencillo para empezar. Solo necesitas 10 minutos. ¿Y qué haces exactamente durante esos 10 minutos? Cierro los ojos, respiro despacio y me concentro en mi respiración. ¿Y no piensas en tus problemas durante ese tiempo? A veces los pensamientos vienen, pero los dejo pasar sin preocuparme. Eso parece muy difícil. Yo siempre pienso en todo. Es normal al principio. Con la práctica se hace más fácil. ¿Cuándo empezaste tú a meditar? Empecé hace 2 años cuando tenía mucho estrés en la universidad. ¿Y notaste los cambios muy rápido? Después de una semana ya dormía mejor y estaba más tranquilo. Bueno, voy a intentarlo esta noche. ¿Hay alguna aplicación que recomiendas? Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Meditar. 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 Medito 10 minutos cada mañana. Medito 10 minutos cada mañana. Respiración. 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 Controla tu respiración cuando estás nervioso. Controla tu respiración cuando estás nervioso. Pensamiento. 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 Tengo muchos pensamientos negativos cuando estoy estresado. Tengo muchos pensamientos negativos cuando estoy estresado. Concentrarse. 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 Es difícil concentrarse cuando hay mucho ruido. Es difícil concentrarse cuando hay mucho ruido. Práctica. 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 Con la práctica, la meditación se hace más fácil. Con la práctica, la meditación se hace más fácil.